Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. El Salvador hace oración en el huerto. El Salvador nos dio un excelente ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos tristes: acudir a la oración. Su naturaleza, débil como la nuestra, rechazaba una cruz tan amarga, pero se postró en oración delante de Dios antes que permitir que su naturaleza cayera. Sabía bien que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera, que todo se ordena a los fines de la providencia divina. Cumplió con sus obras lo que había enseñado de palabra, que la oración se debe hacer a solas, y por eso se apartó también de los 3 apóstoles más cercanos, como un tiro de piedra, dice el evangelista. Y él mismo se arrancó de ellos. Se arrancó, no solo se apartó, sino que, al hacerlo, se arrancó algo de sí mismo, tanto esfuerzo le costó dejarles. Pero lo hizo. Y se arrodilló a una distancia que ellos pudieran advertir su ejemplo, y él pudiese desahogar su corazón afligido con más libertad. Allí, se puso de rodillas. San Marcos dice que cayó a tierra. Luego, se postró, se dejó caer con la cara contra el suelo, y empezó a rezar: Padre, 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 Padre mío. Empezó a consolarse con aquel padre que le mandaba morir. Y él obedecía como hijo, aunque le viera con el cuchillo en la mano, mucho mejor que lo vio Isaac. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad, nos enseñó a ver a Dios como Padre aún en el momento en que castiga, llamándole así: Padre. Padre, Padre, Padre mío, si es posible, si tú quieres, te suplico que no tenga que beber este cáliz de amargura. Yo no quiero ninguna cosa que tú no quieras, pero, si tú quieres, si es posible, haz que no beba este cáliz. Sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo, no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios, al contrario, aumenta el mérito. Así hizo Jesucristo, mostró bien clara su repugnancia natural ante el dolor: aparta de mí ese cáliz, pero añade: si es posible, si tú quieres, y como no es posible, como Dios no quiere, Jesús se somete y se abraza a la voluntad de Dios: no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ejemplo digno de ser imitado. Quien pide es el Hijo único de Dios, amante y obediente, en el que su Padre tiene puesta toda su satisfacción. A quien pide es a su Padre, el que todo lo puede. Lo que pide es que le libre de una muerte cruel que no merece. Y, sin embargo, pide con serenidad y respeto, pide con la condición de que esa sea su voluntad, no quiere más que lo que quiera su Padre. En cambio nosotros, que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportunos que somos. El Señor nos da ya hecha la oración: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Salvador se levantó y se acercó a sus discípulos. Con el cansancio y la tristeza estaban dormidos. Les despertó para que estuvieran alerta ante el encuentro que esperaban. Seguro que le entristecería ver lo vivo y despierto que andaba Judas en la traición y, en cambio, los suyos, perezosos y adormilados en la oración. Pedro había demostrado ser el más animoso, al menos el que más había presumido ofreciéndose hasta morir por su maestro, con tal de no abandonarle. Y ahora estaba dormido. El Señor quiso advertirle que no presumiese de grandes heroicidades, y se humillase al ver que era vencido hasta en cosas vulgares y pequeñas. Se dirigió a él, personalmente: Pedro, ¿tú también duermes? Tú decías que me seguirías hasta dejarte encarcelar y morir por mí, ¿y ahora no has podido estar despierto conmigo ni siquiera un rato? ¿Ni siquiera ahora en que necesito tu compañía porque me muero de tristeza? ¿No te parece que yo debería dormir y descansar y tú estar despierto para defenderme? Pedro, ¿tú también duermes? ¿Ni siquiera una hora has podido estar despierto conmigo? Pedro no supo qué contestar. El Señor se volvió a los demás, que habían imitado a Pedro tanto en presumir como en dormirse luego, y les dijo: manteneos despiertos y rezad, no solo por mí sino por vosotros, para que no seáis vencidos por la tentación. No os descuidéis,
No os fiéis de vuestras buenas intenciones, porque aunque el espíritu esté dispuesto para hacer y padecer, la carne es flaca, y batalla contra el espíritu, y os vencerá si no insistís en la oración pidiendo a Dios su fortaleza. E inmediatamente puso él mismo en práctica lo que acababa de decir, volvió otra vez a alejarse un poco y reanudó su oración: yo te he suplicado, Padre mío, que si era posible me libraras de beber este cáliz de amargura, pero si has dispuesto otra cosa, y no puede ser que no lo beba, que se cumpla tu voluntad. De nuevo volvió donde estaban los suyos, preocupado por su debilidad, y otra vez los encontró dormidos. Demostraban con su sueño lo débiles que iban a ser en la acción, puesto que tan perezosos eran en la oración. Esta vez el Señor no quiso decirles nada, quizá para no afligirles más, les había reprendido ya una vez, no quería avergonzarles de nuevo echándoles en cara que les había avisado antes y que se habían vuelto a dormir. Se daban cuenta por sí mismos, y estaban tan avergonzados que no sabían qué disculpa poner. Tampoco nosotros encontramos disculpa por la poca compañía que hacemos al Señor en su pasión, a no ser la de que estamos con los ojos cargados de sueño de tanto mirar lo que nos aparta de Dios. El Salvador los dejó donde estaban y se volvió por tercera vez a rezar. Y por tercera vez rezó con las mismas palabras. No hacen falta palabras nuevas y rebuscadas para dirigirse a Dios, bastan las mismas, 3 y muchas veces repetidas para que el Señor nos oiga, perseverantes llamando a la puerta de Dios hasta que nos abra, continuos en la oración, y tanto más tiempo cuanto mayor sea la tristeza que nos oprime. Sudor de sangre. Era grande la tristeza del Señor en esta tercera vez, tanto, que San Lucas la llama agonía. Agonía quiere decir lucha, pelea, porque Cristo peleaba y luchaba dentro de sí. Por un lado estaba su natural rechazo del dolor que imaginaba terrible ante su inminente muerte, y por otro lado estaba su voluntad de obedecer al mandato de su Padre. Su espíritu, fuerte y dispuesto a morir, peleaba contra su carne y la animaba a que aceptase la muerte y obedeciera la orden de Dios. En esta lucha, esta agonía, dice San Lucas que el Salvador hizo más fervorosa y más larga su oración. En esta angustia, se violentó a sí mismo con tanta fuerza, que algunas venas se rompieron y salieron a través de los poros de la piel, gotas de sangre que corrían hasta el suelo. No sudó sangre por miedo, sino por la fuerza que puso en vencerlo, por la enorme fuerza que tuvo que hacerse a sí mismo para obedecer a Dios. Cuanto más crecía el sufrimiento, más insistía en su oración, suplicando al Padre Eterno que le evitase beber aquel trago tan amargo de dolor, pero que se hiciese su voluntad. Todos los ángeles del cielo estarían absortos y admirados al ver al Hijo de Dios agonizante, que por 3 veces suplicaba al Padre Eterno le perdonase la vida y le evitase una muerte tan llena de dolor y de vergüenza. Todos los ángeles esperarían el resultado de aquella petición, por ver si moriría o no, por ver si la espada, ya sobre la cabeza del Señor, volvería a la vaina sin sangre, como antiguamente hizo Abraham con su hijo Isaac. Pero Dios hizo saber a los espíritus del cielo que su voluntad era que el Hijo muriese, y que aceptaba su oración en la que le decía que ejecutase su voluntad sin mirar su deseo. Así, dijo el Padre Dios, se cumpliría su justicia y su misericordia, sería saldada la deuda por los pecados cometidos, y vendría la salvación a todo el mundo. Todos los ángeles adoraron a su divina majestad, conocieron un nuevo aspecto de la infinita sabiduría e incomprensible bondad de Dios. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. No se cambió la decisión tomada antes de todos los siglos, de que Jesús muriese, pero envió Dios un ángel para que le consolase. No sabemos con qué razones le podrían consolar, pues el Señor sabía todo lo que el ángel pudiera decirle. El ángel no podría darle un consuelo mejor que el que había dado el mismo Jesús poco antes a sus apóstoles. Escuchó humildemente del ángel lo que él sabía, y le consoló, porque no importa saber las razones, lo que importa es sentirse querido. En esto nos enseña el Señor que debemos ser humildes y buscar consuelo en los demás cuando estemos tristes, aunque el que nos intenta consolar sea más ignorante que nosotros. Terminada la oración, se levantó el Señor del suelo. A pesar de haber sido avisados 2 veces, los apóstoles estaban de nuevo dormidos, de puro cansancio y tristeza. El Señor les despertó con una triste ironía: dormid ahora, y descansad. Como si dijera: buen sitio y buen momento habéis elegido para dormir,
en la tierra y con los enemigos ya a la puerta para prenderme. Dormid y descansad si podéis. Os había pedido que rezarais y que estuvierais despiertos conmigo, pero ahora, por mí, podéis ya dormir, de todos modos no podréis ahora. Y luego, como no se despertaban ni se movían del suelo, les gritó, venga, basta ya de dormir, fuera ese sueño. Ya no hay tiempo para dormir, ha llegado el momento en que voy a ser apresado. Sintió el Salvador aquella injuria de su apóstol Judas, que le vendía. Le dolía la maldad de todos aquellos que venían a prenderle, pero más la de su amigo y compañero Judas, uno de los 12. Su amigo Judas le había vendido por poca cosa, lo que le quisieron dar, ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y con lo que le dieron se conformó, y no hubo necesidad de ajustar el precio ni tratar más el asunto. El Señor no quiso ya disimular el daño que le hacía esa injuria de Judas, por eso dijo a los apóstoles, ¿qué, seguís durmiendo? Pues el que me vende está ya muy cerca, y no está durmiendo ni ha perdido el tiempo. Venga, levantaos ya, vamos. Salgamos al encuentro de los que vienen a buscarme. En este comportamiento del Señor podemos advertir dos cosas, que la oración siempre da buenos resultados y nunca se sale vacío de la presencia de Dios porque, aunque no se consiga consuelo, como el Señor apenas lo tuvo, sin embargo se saca fortaleza para vencer cualquier dificultad o tentación. La segunda cosa es que si bien es necesario descubrir a Dios nuestra tristeza y abrir del todo el corazón, como lo hizo el Señor, y como lo hacía David cuando decía, derramo ante él mi plegaria, y expongo ante él mi angustia, sin embargo, ante la dificultad, es necesario demostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen. Jesús es entregado y preso. Cuando Judas salió del comedor donde había cenado, empezó a moverse y a ordenar las cosas para apresar a Jesucristo. Fue de casa en casa hablando con los pontífices y los principales de la sinagoga, ofreciéndoles inmediatamente el cumplimiento de la palabra que les había dado, les explicó que la ocasión era oportuna, y les indicó lo que debían hacer para que no se les escapase. Como Judas no creía en Jesús, sino que le tenía por engañador y embustero, previno todo con exactitud para salirse con su intento. Consiguió del presidente una cohorte de soldados de su guardia. Y pareciéndoles poca gente, los pontífices y fariseos mandaron que fuesen con ellos sus criados. E incluso decidieron que se hallasen presentes algunos sacerdotes principales, que entre ellos eran considerados como personas de mucha autoridad porque habían sido sumos sacerdotes en años anteriores. Iban también, para dar más importancia al hecho, muchos magistrados del pueblo, que eran personas encargadas de la administración del templo. Todos iban bien armados, por lo que pudiera suceder, unos con espadas, otros, que podían menos, con palos y bastones. Llevaban muchas hachas encendidas y linternas, no solo para no tropezar en la noche sino por miedo a que el Señor se ocultase en la oscuridad. Para juntar tanta gente y armar tanto alboroto, se puede suponer el interés que pondría Judas en que todo saliera adelante. En la ciudad no podía haber pasado inadvertido tanto barullo y ruido. Se juntó un ejército de todo tipo de gente, judíos y gentiles, siervos y libres, eclesiásticos y laicos, militares y paisanos, todos estaban en esta noche para apresar al Señor, porque todos tenían que alcanzar la libertad, gracias a él. Judas se hizo capitán de este ejército. San Lucas dice que uno de ellos, que se llamaba Judas, iba en primer lugar y delante de ellos. Y en los Hechos de los Apóstoles se dice que Judas fue el capitán de los que prendieron a Jesús. Judas escogió la noche para evitar la resistencia que pudieran oponer las gentes que de día acompañaban a Jesús, con esto satisfizo en algo el temor de los pontífices, que por temor a la gente que seguía al Señor querían dilatar el prendimiento para después de la Pascua. Judas escogió el momento en que Jesús estaba fuera de la ciudad, en el campo, para que estuviera más solo, y lejos de quien le pudiese ayudar, porque bien sabía el traidor aquel lugar, ya que muchas veces solía el Señor ir allí con sus discípulos. Judas proveyó a sus soldados de linternas y de hachas, tanto se escondió la eterna luz en nuestra carne mortal, que el poder de las tinieblas tuvo que ir a buscarle con linternas y hachas encendidas. Las armas que llevaban eran, es evidente, para asustar a quienes se les resistieran, y para pelear y conseguir apresar a Jesús si hacía falta usar la violencia.
Judas les dio una señal, para que conocieran a la persona del Salvador, y para que, al hacerla, se lanzaran encima de él para prenderle, y esto es propio de quien hace de capitán. La señal que les dio fue el saludo habitual que se usaba entre amigos, que era besarle en la cara. Y fue además una señal propia de un traidor, porque como hombre falso y con doblez, quiso conseguir dos cosas a un tiempo, entregarles al preso y quedar a cubierto ante su maestro como si, al entrar en el huerto y darle un beso, fuera allí como un apóstol más sin tener nada que ver con el asunto. Y, además, Judas les avisó diciendo, aquel a quien yo bese, ese es, cogedle y lleváoslo preso. Como si dijera, como es de noche, y muchos entre vosotros no le conocéis, no me extrañaría que os engañara y se os escapara, por eso, que nadie se mueva hasta que yo dé la señal. Al que yo bese, ese es, cogedle enseguida y apresadle, y sujetadle bien, no sea que se os escape o que alguien le defienda y os lo quite. De esta manera prepararía Judas su traición, mientras los demás apóstoles dormían. Con lo que se ve que si los que siguen al Señor no son muy buenos, llegan a ser, como Judas, los peores de todos. Salió el ejército guiado por Judas fuera de la ciudad hasta el monte de los Olivos. Iban los soldados de la corte y su tribuno con ellos, y muchos pontífices y magistrados del templo, y ancianos, y gente importante, acompañados de sus criados y siervos que los seguían. Las armas brillaban a la luz de las linternas y las hachas encendidas. Judas iba delante de todos, y con tanto aparato como si fueran a pacificar la tierra prendiendo a un salteador de caminos o a un capitán de ladrones. Llegaron al huerto de Getsemaní en el momento en que Jesús estaba hablando con sus discípulos. El Salvador quiso demostrar su divinidad, y que se entregaba porque quería. A pesar de que Judas había advertido con tanta puntualidad que con su señal conocerían quién era Jesús, sin embargo, no le conocieron hasta que él quiso darse a conocer, ni le apresaron hasta que él quiso dejarse prender, y tampoco Judas pudo ocultarse entre los demás apóstoles como parece que pretendía. Al acercarse Judas, el Señor se adelantó y le salió al paso. Judas, fingiéndose amigo, le saludó, Dios te guarde, maestro. Y le besó. El Señor, pacífico con los que aborrecen la paz, se dejó besar por Judas. Y no solo lo hizo por mansedumbre sino para demostrar que, puesto que se entregaba por propia voluntad, no desdeñaba la señal que había dado el traidor. Tampoco perdió el Señor la ocasión para hacer el bien a quien le hacía mal. Después de haber besado sinceramente a Judas, le amonestó, no con la dureza que merecía, sino con la suavidad con que se trata a un enfermo. Le llamó por su nombre, que es señal de amistad, y le hizo ver la gravedad del delito que cometía. Y no riñéndole, sino preguntando con cariño, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con muestras de paz me haces la guerra? ¿Con signos de amor me entregas a la muerte? Y aún, para moverle más a que reconociera su culpa, le hizo otra pregunta, llena de amor, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, es mayor la injuria que me haces porque has sido mi amigo, y más me duele el daño que me haces. Porque si fuera un enemigo quien me maldijera, lo soportaría, pero tú, amigo mío, mi amigo íntimo, con quien me unía un amigable trato. Amigo, que lo has sido, y lo debía ser, por mí puedes serlo de nuevo, yo estoy dispuesto a ser lo tuyo. Amigo, aunque tú no quieras, yo sí. Amigo, ¿por qué haces esto? ¿A qué has venido? Judas se emocionó sin duda de ver que su traición era tan clara a los ojos de su maestro, y se quedó confuso ante la serena amistad del Señor. Sin embargo, su mala conciencia triunfó, y se retiró junto a los soldados que habían venido con él. Aunque Judas había ya dado la señal convenida, los soldados no se movieron ni reconocieron al Señor. Porque no tenía que hacerse este prendimiento cuando ellos y como ellos querían, sino cuando y como lo tuviera dispuesto el Señor. Viendo el Salvador que Judas se había retirado y que los soldados se acometían, como sabía todo lo que había de suceder, no se escondió ni huyó, sino que le salió al encuentro y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos estaban tan ciegos que, teniéndole delante, no le veían. Y Judas, que estaba con ellos, no les dijo, ese es. Y como si no hubieran visto la señal convenida, le respondieron,
buscamos a Jesús Nazareno. Parecía que todos los preparativos habían sido inútiles, pero Jesús se dio a conocer, soy yo. Fue su voz tan majestuosa e imponente, que, como si fuera un rayo, llenos de espanto y de terror, retrocedieron todos y se cayeron al suelo, y Judas con ellos. Esta violenta caída fue como una representación de la que dio aquel día la sinagoga, con ella perdió el templo y los sacrificios. Los apóstoles se alegraron al ver el valor de su capitán, que, al primer encuentro y con una sola palabra hizo caer a tierra a un ejército entero. Dios era el que hablaba. Ante él no había cohorte ni tribuno ni soldados ni armas. ¿Qué hará cuando venga a juzgar? Los soldados estaban en el suelo y Jesús les esperaba en pie. Luego se levantaron y el Salvador les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Parece que ante tan gran poder debían reconocer a Jesús y adorarle y servirle, pero no fue así, perseveraron en su intención de apresarle, y así continuó en ellos su ceguedad y no le conocieron, por eso, con la misma confusión respondieron, buscamos a Jesús Nazareno. El Señor advirtió su ceguera, y les respondió, ya os lo he dicho y soy yo. Y, preocupándose por sus amigos, añadió, si me buscáis a mí, no molestéis a ninguno de estos, dejadles que se vayan. Y no lo dijo en son de ruego, sino mandando, porque bien sabía el Señor que sus enemigos no iban a atender a sus ruegos, por eso se lo mandó. Porque si no, ¿cómo hubiera podido salir libre Pedro que con tanta audacia hirió a un siervo del sumo sacerdote? Pero todos oyeron el mandato de Jesús y obedecieron y así se cumplió lo que estaba profetizado en la Escritura, Padre, he guardado los que tú me encomendaste, y no he perdido ninguno, excepto Judas, que se perdió por su culpa. Y es que Pedro actuó de esta manera. Entre aquella gente estaba Malco, siervo del sumo sacerdote, quien, por lo que había oído en casa de su dueño, tenía más indignación que los otros contra el Salvador, y, así, debió de pensar que estaba bien que él lo demostrara delante de todos. Por eso, en cuanto el Señor se dio a conocer, Malco se adelantó a prenderle con más atrevimiento que los demás. Viendo los discípulos que la cosa se ponía grave, y que corrían peligro, preguntaron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y es que llevaban 2 espadas. Mientras unos pedían permiso, Pedro no esperó, sino que arremetió contra Malco y le dio con su espada en la cabeza que, como debía de llevar casco, la espada resbaló y vino a dar en la oreja derecha y se la cortó. Jesús, al ver cómo intentaba Pedro defenderle, y también los demás, y que así parecería que iba a la muerte contra su voluntad, detuvo la lucha gritando, basta, basta ya. No se olvidó de su acostumbrada piedad, y quiso quitarles todo motivo de indignación contra él, así que se acercó a Malco, le tocó la herida y le curó. Esta es la caridad de Jesús, que domina sobre el odio de sus enemigos. Después de haber curado la herida de su enemigo, corrigió la ignorancia de sus discípulos y testimonió con su palabra que se ofrecía a la muerte por propia voluntad y por cumplir el mandato de su Padre, como estaba profetizado en la Escritura. De paso, hirió también el corazón de sus enemigos dándoles a conocer el castigo a que se sometía por querer darle muerte, volved las espadas a su sitio, que ahora no es el momento de defenderse con las armas, aunque los enemigos nos ataquen con las suyas. Yo os aseguro, y que ellos también los oigan, que el que a hierro mata a hierro muere. Yo no trato de huir de la muerte, sino que la acepto con amor, porque no me matan ellos sino la voluntad de mi Padre. ¿Es que no queréis que beba el cáliz que me da mi Padre? Me basta con que venga de su mano para que lo tenga por dulce y lo beba con verdadera sed. Si yo quisiera defenderme, ¿qué necesidad tendría de vosotros que sois pocos, y mal armados? Me bastaría con abrir la boca, pues, con solo pedírselo a mi Padre, me enviaría inmediatamente más de 12 legiones de ángeles, que me defenderían. Pero yo no trato de defenderme. Esto que ocurre ahora hace ya muchos siglos que fue profetizado, conviene que se haga así, si yo me opongo, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Aunque prendieron al Señor cuando Él quiso, sin embargo, fue una deshonra para Él, por ser una persona tan conocida por las gentes por sus virtudes, por los milagros que había hecho, por sus maravillosas palabras. Eso mismo es lo que había frenado a sus enemigos, por eso no le habían apresado antes, por miedo a las gentes que le seguían, por miedo al pueblo,
que le tenía por profeta y le quería. Y no le prendieron como a un profeta u hombre de bien, sino como a un malhechor o a un ladrón, que fuera necesario llevarle a empujones. El Señor pasó por alto o disimuló muchas afrentas, pero esta vez no se cayó. Habéis salido a prenderme con palos y espadas, como si yo fuera un ladrón. Así expresó su sentimiento por lo que hacían con él, y cómo seguían equivocados y ciegos, que le trataban como si hubiera vivido haciendo el mal. Y no fue así, sino que con mucha frecuencia, estaba públicamente entre ellos, en el templo y en la ciudad y no se escondía. Sin embargo, salieron a buscar al campo a quien se dejaba ver cada día por la ciudad. Y fueron con armas y soldados, y él actuaba siempre pacíficamente. Necesitaron un traidor contra quien no hacía nada a escondidas y enseñaba en el templo y en las plazas y al descubierto. ¿Por qué no os atrevisteis entonces a prenderme? Lo habéis hecho ahora, de noche, como a un ladrón, pero tampoco hubierais podido si yo no quisiera. Es que, ha llegado vuestra hora, y eso es lo que os permite prenderme, son las tinieblas las que os mueven, y su poder. Con estas palabras, los demonios, y aquellos hombres servidores suyos, se encontraron de repente libres para hacer con él lo que quisieran. Y, todos a una, le echaron mano y le apresaron. Traían sogas y cadenas, para usar de toda la cautela necesaria, como Judas les había indicado. Le ataron. Ataron el autor de la libertad. Quizá, muchos de los que le ataron, después dirían, rompiste, Señor, mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza. Y lo harían con violencia, y con groserías. Le echaron mano, dice San Mateo. Aquella chusma gritaría y lo iría empujando en medio de un vocerío descortés e insultante. Judas caminaría entre los sacerdotes y magistrados, comentando con ellos el buen resultado de su intervención, aunque mejor le fuera no haber nacido. Los apóstoles, avergonzados y asustados de ver lo que pasaba, olvidándose de lo que habían prometido después de la cena, le dejaron, y huyeron todos. Era tanto el ruido y alboroto que armaban los que llevaban al Salvador que, al oírlo, salió un joven, que quizá estuviera durmiendo porque iba cubierto con una sábana y desnudo. Trataron de cogerle, pero se quedaron con la sábana en las manos y él huyó desnudo. Así sucede muchas veces, que padecen más los hombres por huir de la cruz de Cristo que por seguirla. Jesús pide que se dejen todas las cosas y le sigamos, desnudos, como desnudo va él a la muerte. Por no seguirle, por no querer padecer con él, al final, con la muerte, ocurre lo que no quisimos, quedamos desnudos y vacíos de todas las cosas terrenas y lejos para siempre de los bienes eternos. Los apóstoles, desperdigados por diferentes sitios, quizás se reunieran en la casa donde habían cenado, y allí contaron a la madre todo lo que había sucedido en el huerto. Le explicarían cómo se habían llevado a su hijo, y la Virgen María quedaría herida de un profundo dolor, aunque conforme y rendida a la voluntad de Dios. El Salvador es presentado a los pontífices. Pasaron otra vez el torrente Cedrón, le llevaron camino de Jerusalén, atado, entre voces y gritos a toda prisa, a empujones, cayendo y levantándose, a golpes, como si fuera un ladrón. Iban camino de la casa de Caifás, sumo pontífice y juez supremo en lo eclesiástico del pueblo judío, era también presidente del Consejo Supremo que se llamaba Sanedrín, en el que se reunían 71 jueces, y, con él como presidente, eran 72. Debía de ser la medianoche, porque después de la cena, cuando Judas salió, era ya de noche, y luego Jesús habló largo rato, subieron al huerto, hizo oración, y después vinieron a prenderle, había pasado, pues mucho tiempo. Los jueces, viejos y ancianos de aquel pueblo, estaban tan apasionados, que se reunieron a aquellas horas de la noche y celebraron consejo para no perder tiempo y para condenar cuanto antes al Salvador. Entró Jesús en Jerusalén, gran sacerdote del Nuevo Testamento, para ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios por la redención de todo el mundo. Empezó el proceso en casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los demás sacerdotes y letrados a esperarle. Pero los soldados y siervos que le llevaban le pasaron primero por casa de Anás, porque era suegro de Caifás. Se honraron así mutuamente el suegro y el yerno, deshonrando al Salvador. Anás, en cuanto se lo trajeron, le envió, atado,
como venía, a Caifás, que era el pontífice, y a él correspondía llevar adelante el proceso. Caifás era el que, en la reunión anterior, había aconsejado a los judíos que convenía que muriese un hombre solo para salvar a todo el pueblo. El que había dado el consejo estaba dispuesto a ejecutarlo. En su casa ocurrieron todas las cosas que se cuentan de esta noche. Aunque al prender a Jesús en el huerto todos sus discípulos le dejaron y huyeron después, Pedro, inquieto y preocupado por su Señor, le iba siguiendo, para ver dónde le llevaban, aunque, de lejos, por el miedo que tenía, también siguió al Señor otro discípulo, quizá fuese Juan, o quizá algún ciudadano de Jerusalén de los que seguían su doctrina, y que por ser un hombre de importancia, tenía cierta amistad con el pontífice. Entró el Señor con todo aquel tropel y griterío de gente con los que había salido del huerto. Es probable que se hubiera unido más gente, atraída por el ruido, al pasar por las calles. Luego, al entrar en la casa de Caifás, despacharían, bien pagados y contentos, al tribuno y a los soldados romanos, que habían sido la principal fuerza. Impedirían también la entrada a la gente que con deseo de saber lo que pasaba insistían en la puerta para poder entrar. Despejada la casa de la gente que no era de ella, se quedarían los jueces a puerta cerrada con el preso. Por ser de noche, y para que la casa quedara mejor guardada, estaba a la puerta una criada. El otro discípulo, como era conocido en casa del pontífice, entró. Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Al advertirlo el otro discípulo, habló a la portera y dejó entrar a Pedro. Pedro entró en el palacio donde, por ser tan perseguida la verdad, él la negó. Llevaron al Salvador a la presencia del pontífice. Pedro y el otro discípulo estaban ya dentro, y así fueron testigos de lo que allí ocurrió. Empezó el pontífice por examinar de una manera jurídica la causa de Jesús Nazareno. Delante estaban también los sacerdotes y letrados. Al día siguiente por la mañana pretendían celebrar otro consejo, ya pleno y legítimo, pero el de la noche fue por ver cómo podría enfocarse exactamente el asunto, y qué pruebas había contra el Salvador para poderle acusar y darle muerte. Le consideraban como engañador y alborotador del pueblo, que predicaba mentiras contra la ley y la tradición. Especialmente el pontífice quiso examinar dos cosas: una, sobre sus discípulos, quiénes eran, cuántos, dónde estaban y para qué los había juntado; la segunda, sobre la doctrina, que enseñaba, para ver si podía encontrar alguna mentira o calumnia en ella. A la primera pregunta, sobre los discípulos, el Señor no respondió. Porque, ¿cómo habían huido todos, escandalizados y avergonzados de él, y el único que estaba presente, Pedro, se encontraba allí lleno de miedo? ¿Qué podía decir que fuera en defensa suya? Por otra parte, dado el motivo por el que se le preguntaba, bastaba con responder sobre su doctrina, porque, siendo como era, buena y de Dios, no podía reunir discípulos para una finalidad mala. Así, calló a la primera pregunta, pero respondió a la segunda: he hablado abiertamente ante todo el mundo. Se podría sospechar que una doctrina es perniciosa si se habla a escondidas, pero yo siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a escondidas. Aunque he hablado a solas con mis discípulos, para aclararles lo que hablaba en público en parábolas, no les he enseñado nada distinto de lo que decía a las gentes, y no les enseñaba para que guardaran secretos sino para que lo transmitieran y lo enseñaran también a todo el mundo. Estas son las palabras verdaderas, las que pueden decirse a la luz, delante de Dios y de los hombres. Siendo esto así, ¿por qué me preguntas sobre mi doctrina pudiendo preguntar a tantos, y a quienes creerás más que a mí? Infórmate de los que me han oído, que ellos saben bien qué cosas he enseñado yo. Uno de los servidores que estaban allí tomó a mal esta respuesta, dicha con tanta serenidad y siendo cierta, le pareció que había faltado al respeto al sumo pontífice y que le había dejado en ridículo. Quiso quedar bien ante el pontífice, y se encaró a Jesucristo diciéndole: ¿así respondes al pontífice? Y le dio una bofetada 3. A pesar de esta ofensa, hecha en público y por un guardia o servidor del pontífice, el Señor no perdió la serenidad, y habló con la misma mesura que había hablado antes. Pensó Jesús que callar del todo ante una injuria tan reciente no era verdadera humildad, y que si lo era defenderse con entereza y serenidad, pues era justo. Además,
Aquel que le dio la bofetada no solamente le ofendió en público, sino que además criticó su respuesta, como si no fuera verdad, como si no fuera cierto que su doctrina era divina, y eso no lo podía callar el Señor. Serenamente, Jesús le hizo ver que más grosero había sido el tratando mal al reo ante el juez, e injusto, porque no había motivo para pegarle, e igualmente lo había sido el pontífice al permitir ese trato contra la ley, solamente porque se alegraba de que ofendieran a Jesús. Si aquel asunto se llevara con justicia y desapasionadamente, al servidor le competía dar testimonio de lo que estuviera mal, y al juez, oír y sentenciar, y nada más. Pero aquel no era un caso justo, sino nacido del odio y de la envidia. Jesús respondió al servidor: si en mi respuesta o en mi doctrina hay algo malo, dime qué es; si he hablado mal, dime en qué; pero si he respondido bien, ¿por qué me pegas? Di que es por otra cosa, pero no mientas al decir que me pegas porque he respondido mal. Ninguna respuesta pudo ser más acertada que esta, ni más justa y oportuna. Pegar a Cristo merecería que la tierra se abriera y se tragara a ese infame. Pero el Señor fue paciente, venció con la bondad en vez de usar del castigo. Quizá alguien pregunte, ¿cómo es que no ofreció la otra mejilla al que le había pegado? Así lo enseñó él. Jesús estaba dispuesto no solo a poner la otra mejilla, sino a ofrecer su cuerpo entero para que lo clavasen en la cruz. Además, la humildad debe ser sincera. No hay que cumplir lo que el Señor ordena por vanidad o por aparentar, es mejor responder con la verdad que ofrecer la otra mejilla solamente por orgullo. La humildad está dentro, no en una postura externa. Si esta causa se hubiera llevado con justicia, la respuesta del Señor hubiera sido aceptada como buena. Pero el juicio estaba viciado desde el comienzo, los jueces no eran imparciales, todos estaban dispuestos de antemano a darle muerte, y aquel proceso no era más que una fórmula para disimular su mala voluntad y su envidia. Tenían miedo de los romanos, pensaban que si Cristo seguía actuando destruirían su nación y su templo. Por eso buscaban testigos que testimoniaran contra él, aunque el testimonio fuera falso, les bastaba con que fuera suficiente para condenarle a muerte. La vida del Señor no daba pie a encontrar lo que ellos buscaban, era necesario mentir. Muchos estaban dispuestos a presentarse como testigos falsos, unos por miedo a los sacerdotes, otros para congraciarse con ellos. Pero unos decían una cosa y otros otra, y se contradecían ellos mismos. Todo eran falsedades y mentiras basadas en murmuraciones. Decían que tenía pacto con el demonio, decían que quebrantaba las fiestas, decían que era comilón y bebedor, decían que alborotaba al pueblo, decían que movía a la gente a que no pagara los impuestos, decía que blasfemaba. Solo una verdad decían que se hacía hijo de Dios. Usaron de estos falsos testimonios para condenarle, pero no debían de estar bien expuestos porque se contradecían, ni eran suficientemente convincentes para poderle condenar a muerte. Después, se presentaron otros 2 testigos falsos y dijeron: nosotros le hemos oído decir, yo puedo destruir el santuario de Dios, y en 3 días levantarlo. Este testimonio era evidentemente falso porque él no había dicho que podía destruir el templo de Dios y menos que lo fuera a destruir, sino que, cuando lo destruyeran ellos, él construiría otro, no hecho por las manos del hombre. Además, él no hablaba del santuario material, del templo de piedra, sino del templo de su cuerpo, queriendo decir, y diciendo, que cuando le mataran, él resucitaría al cabo de 3 días. Pero ellos torcieron el sentido de sus palabras. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días levantaré otro no hecho por hombres. Pero además de ser falso el testimonio, no era suficiente para condenarle a morir. Los sacerdotes condenan al Salvador y le llaman blasfemo. Mientras iban sucediéndose las calumnias y los falsos testigos, el Salvador callaba, como si no hablaran de él. En su primera respuesta vio lo mal dispuestos que estaban los jueces para escuchar la verdad, y se dio cuenta que aquella reunión no tenía de juicio más que la apariencia, y no era sino una cueva de ladrones. Vio que no había de servir para nada el hablar, y por eso calló. Pero el sumo sacerdote, viendo que no se conseguía su intento, que los testigos no daban suficiente materia para una condena a muerte, se dirigió directamente a él, impaciente y furioso: ¿por qué te callas? Habla. ¿Por qué no respondes siquiera una palabra a las acusaciones que se te han hecho?
¿Qué clase de soberbia es la tuya? Pero Jesús callaba y no respondió. Se mantuvo en silencio, no convenía que el Hijo de Dios hablara por miedo a un hombre. El silencio es una gran prueba de paciencia, es una gran cosa callar cuando se le injuria a uno y se le desprecia y ofende, y más mérito tiene cuanto más mentirosa y falsa es la calumnia, y cuanto más le puede perjudicar a uno. Es peligroso hablar en estas ocasiones, incluso decir cosas buenas, porque detrás de esas palabras acertadas pueden venir otras inoportunas por la indignación del momento. Lo más seguro es callar, así lo dice el profeta en uno de sus salmos: me guardaré sin pecar con mi lengua, pondré un freno a mi boca mientras esté delante de mí el malvado. Enmudecí, me quedé en silencio y en calma, mi dolor aumentaba al ver cómo se alegraban de mi mal. Nos mostró el Señor aquella gran mansedumbre suya, que ya el profeta había alabado mucho tiempo antes: seré llevado como una oveja al matadero, y como un cordero ante el que le trasquila callaré y no abriré mi boca. Y el rey David habla del Salvador como si hubiera estado presente en esta noche del proceso: mis amigos, y los que andaban conmigo huyeron de mí, los que tenía más cerca se fueron lejos, los que intentaban quitarme la vida se esforzaban en conseguirlo con calumnias y falsos testimonios. Los que pretendían hacerme daño no hablaban sino mentiras, y no hacían sino inventar falsedades contra mí. Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y como si fuera mudo, callaba. Estuve en medio de mis acusadores como si no les oyera, como si no tuviera con qué defenderme y convencerles de su error. Y esto es exactamente lo que hizo el Salvador. Cansado, el sumo sacerdote decidió preguntarle directamente lo que deseaba oír, lo que necesitaba oír para condenarle a muerte: una blasfemia. Le habían oído decir que era hijo de Dios, y ellos consideraban esto una blasfemia, como si fuera mentira. Por eso le preguntó esto, para que al llamarse a sí mismo hijo de Dios le pudieran acusar de blasfemo. Y para que no se defendiera callando, le hizo la pregunta en nombre de Dios: yo te conjuro por el Dios vivo y verdadero a que nos digas aquí a todos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta fue, como se vio después, la única acusación en que se apoyaron para entregárselo a Pilatos: según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. El Señor no podía dejar de decir la verdad, no podía dejar de honrar a su Padre en cuyo nombre había sido conminado a hablar, y por eso habló, aunque sabía bien que sus mismas palabras le llevaban a la muerte: sí, tú lo has dicho, yo soy. Y para que no se escandalizaran al oír esta verdad, añadió: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, y vendré entre las nubes del cielo. Ahora me veis así, humillado y preso, pero pronto me veréis como juez eterno en mi reino de los cielos. El sumo sacerdote, al oírle, con el mismo furor con que se había puesto en pie, se rasgó su vestidura con las manos. Esto es lo que solían hacer los judíos al oír una blasfemia. Exageró así el gesto Caifás para agravar más la causa de Jesús el Nazareno, y condenarle por la blasfemia que había dicho. El sumo sacerdote desnudó su pecho, y Jesús pudo ver cómo lo tenía lleno de envidia y maldad. Este viejo sacerdote, y mentiroso, no pudo oír la verdad más grande de todas las verdades que acaba de decir el nuevo y joven sacerdote Jesucristo: dijo que la verdad era blasfemia. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios, se fundó la iglesia. Cuando Caifás lo negó y le llamó blasfemo, la sinagoga se hundió para siempre. Levanta los ojos y mira, todos se han reunido y han venido junto a ti. Por mi vida, dice Yahvé, con todos ellos te vestirás como con un velo de boda, te ceñirás con ellos como una novia. La iglesia es la vestidura del Señor, aunque perseguida, está fundada sobre la fe en Jesucristo Hijo de Dios, sin que todo el poder del infierno pueda vencerla. Esta es la imagen. Ni los soldados se atrevieron a rasgar la vestidura del Señor, en cambio el sumo sacerdote rompió la suya con sus propias manos. La sinagoga se vino abajo con su sacerdocio y sus ceremonias ante la verdad del Nuevo y Eterno Testamento. El sumo sacerdote, al rasgar sus vestiduras, demostró que se escandalizaba de la respuesta del Salvador. De juez que era, se hizo a la vez testigo y acusador, contra toda ley y justicia, y se dirigió a los demás sacerdotes y letrados, para que buscar ya testigos. ¿Qué necesidad tenemos de ellos? ¿No basta ya con lo que ha dicho? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? ¿Qué opináis que se debe hacer ante un caso tan claro? Entonces, todos, sin exceptuar a nadie,
le condenaron a muerte. Así se cumplió lo que el Señor había dicho: el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas y le condenarán y dictarán contra él sentencia de muerte. Los servidores y criados de los sacerdotes, que estaban allí presentes, al oír la sentencia, descargaron contra él toda su ira, le golpearon y le escupieron en la cara, y, por lo que parece leerse en el Evangelio, también los sacerdotes del Sanedrín le pegaron y le insultaron. Aquellos ignorantes sacerdotes estaban persuadidos de que Cristo merecía este castigo, porque lo soportaba. Y entonces quisieron vengarse también de que les hubiera criticado en público manifestando sus vicios y errores. Se levantaron enfurecidos de las sillas que indignamente habían ocupado como jueces, y, perdiendo toda gravedad y respeto, empezaron a pegarle. Después, se despidieron, y quedaron de acuerdo en reunirse de nuevo a la mañana siguiente para concluir la causa en juicio legítimo, y ordenar la ejecución de la sentencia. El sumo sacerdote se fue a dormir a su habitación, y dejó a Jesús en manos de sus guardias y criados. Estos le sacaron de la sala y debieron de llevarle a otra habitación más pequeña, donde, como en una cárcel, le tuvieron toda la noche preso los soldados de guardia. Los hombres que le tenían preso, decidieron entretenerse aquella noche, y vencer el sueño burlándose del Salvador. Se burlaban de él, y lo harían con groserías y motes y risotadas, como era propio de gente ignorante y maleducada. Le escupían. Empezaron a escupirle en la cara. Aquellos hombres viles con su asquerosa saliva ensuciaban aquella divina cara que, como escribió San Pedro, deseaban mirar los ángeles. Le maltrataban, le herían, le daban golpes, puntapiés y puñetazos. Después, le taparon la cara con un paño, y habiendo cubierto aquellos ojos, a los que ninguna cosa hay encubierta, le daban bofetadas. Como habían oído que tenía entre el pueblo fama de profeta, se burlaban también de esto, y le decían al pegarle: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Cubrieron su cara, la ocultaron a su vista, condenándose a sí mismos a no verle nunca más con los ojos de la fe. No os extrañéis del atrevimiento y maldad de aquellos hombres que le pegaban habiéndole tapado la cara. Nosotros también hacemos cosas parecidas, hacemos el mal y pensamos luego tapar los ojos a Dios con nuestra hipocresía para que no vea nuestro pecado. El profeta Isaías vio estas burlas y golpes muchos años antes, vio que le herían y escupían, que le insultaban, que le tiraban del pelo y de la barba riéndose de él, y él lo soportaba todo, voluntariamente. Ofrecí mi cuerpo a los que me herían, mis mejillas a los que tiraban de mi barba, y no aparté mi cara de los que me escupían y me insultaban. Admira ver la mansedumbre y paciencia del Salvador ante estos insultos y malos tratos, pero también es de admirar la fortaleza con que soportaba todo aquello. Es probable que los guardias que vigilaban a Jesús se fueran alternando durante la noche, mientras unos dormían otros velaban. El que llegara nuevo, traería una nueva burla, una nueva manera de reírse de Jesús. El Señor no durmió, padeció aquella situación toda la noche, noche que nunca amaneció para los ciegos de la ciega sinagoga. Pedro dice que no conoce a Jesús. Con la negación de Pedro aún creció más el dolor del Señor en aquella noche. Pedro era uno de los apóstoles más queridos, y estaba avisado ya de la tentación que iba a tener, pero, a pesar de eso, le negó, y no una vez, sino 3, y juró que no le conocía. La primera vez que dijo no conocer a Jesús parece que fue después de la medianoche. La portera dejó entrar a Pedro, gracias a la intervención del otro discípulo, y él se sentó en el atrio junto al fuego que habían encendido por el frío que hacía. Allí estaba con los servidores y criados, calentándose al fuego, cuando la portera le preguntó. Y Pedro negó conocer a Jesús, y se salió del atrio, y el gallo cantó por primera vez. Y el primer canto del gallo suele ser a la medianoche o a la 1. La tercera negación debió de ser sobre la 4 de la madrugada, porque todos los evangelistas dicen que, al negarle por tercera vez, el gallo cantó, y San Marcos dice que era la segunda vez que cantaba, y el segundo canto del gallo suele ser poco antes del amanecer, es decir, alrededor de las 4 de la madrugada. La segunda negación fue como 1 hora antes de la tercera, como dice San Lucas, pasada como 1 hora, por tanto, eran las 3 poco más o menos.
El Salvador había dicho a Pedro que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantase. Se refería el Señor a los 2 momentos en que el gallo canta, uno después de la medianoche, y el otro antes de amanecer. Todo ocurrió muy deprisa, de la noche a la mañana, como se suele decir, para indicar el tiempo que pasó desde la primera negación a la segunda. San Lucas dice, poco después, y San Marcos dice lo mismo, poco después, para referirse al tiempo que pasó entre la segunda y la tercera negación. Ocurrió en el atrio, que era como el patio común de las casas, y allí estaban los soldados de guardia y los demás criados de los sacerdotes que se habían reunido en la casa del pontífice. En estos patios no hay techo, sino que dan a cielo descubierto, por eso tuvieron que encender fuego, y así se calentaron a esas horas frías de la madrugada. No debe confundir el que unos evangelistas digan que Pedro estaba fuera y otros que estaba dentro. Estaba fuera de la sala donde se juzgaba a Jesús, pero estaba dentro porque había entrado en la casa del pontífice. San Mateo dice que Pedro estaba fuera, en el atrio. También sabemos que la sala donde estaban procesando a Jesús era una habitación en el piso alto de la casa, porque San Marcos dice, Pedro estaba abajo, en el atrio. ¿Cómo puede ser entonces que, como dice San Lucas, Jesús mirara a Pedro si él estaba arriba y Pedro en el atrio? El Señor se volvió y miró a Pedro. Le miró cuando ya le había negado por tercera vez, y fue después que juzgaron al Salvador. Pudo mirarle cuando le trasladaban de la sala de la audiencia a otro sitio de la casa, o bien pudo ser que, mientras los criados se reían del Salvador, Pedro fuera a ver qué ocurría y entonces el Señor le mirara. Pudo ocurrir así. Terminaron los sacerdotes de juzgar al Señor y se marcharon a sus casas. Trasladaron al Señor a otra habitación de la casa donde debían guardarle hasta la mañana siguiente. El sumo sacerdote se había ido a dormir, en la casa no quedaban ya más que los criados y guardias de ella. Todos estaban en el atrio, calentándose al fuego. Hartos y cansados ya de burlarse del Salvador, con frío, con sueño, se iban turnando en la guardia de Jesús. En estos momentos Pedro afirmó no conocerle. En torno al fuego, unos estaban de pie, otros sentados. Y Pedro, como quien está enfriado del amor de Cristo, se calentaba junto al fuego de los enemigos de Cristo. Muy pronto apetece el consuelo sensible a aquel que ha dejado el amor de Dios. La portera que le había abierto, al verle sentado junto al fuego, le dijo, ¿eres tú, acaso, de los discípulos de ese hombre? Y, antes de que Pedro pudiera contestar, se fijó más en él y añadió, sí, seguro que eres uno de los que andaban con Jesús Nazareno. Y vuelta a los demás les dijo, este es uno de los que andaban con él. Pedro, sintiéndose acosado por esa mujer ante tanta gente que le miraba, lleno de miedo, negó, ante todos, ser un discípulo de Jesús, y dijo, no lo soy ni le conozco. Ni sé ni entiendo lo que dices, mujer. Pedro, y hace muy poco decías, aunque todos se avergüencen de ti yo no me avergonzaré, y si es necesario morir contigo, yo no te negaré. No estás en peligro de muerte, ni te juzga el jefe de los romanos ni el sumo sacerdote de los judíos, no te amenazan los soldados, ¿cómo entonces te asustas y no sabes responder con valentía a una portera? Presumiste sin fundamento, Pedro, eres un hombre débil, y ante una pequeña ocasión, sin la ayuda de la gracia, eres vencido. Se pusieron en pie los que estaban allí, y Pedro, para disimular, se puso también en pie y se acercó más al fuego para calentarse. Pero no estaba tranquilo, tenía miedo, y se alejó de ellos y salió fuera del atrio, al zaguán de la casa. Estando allí, el gallo cantó por primera vez. Debía de ser grande el ruido y trajín que habría en aquellos momentos, unos entraban, otros salían, todo el mundo hablaba y daba su opinión o preguntaba sobre lo que había ocurrido aquella noche. Pedro intentaba no ser visto para que no le reconocieran, y a la vez deseaba saber qué ocurría con su maestro. Estaba inquieto después que había mentido diciendo que no era discípulo de Jesús ni le conocía y no sabía dónde ni cómo ponerse, unas veces se sentaba, otras se ponía de pie, unas veces intentaba escuchar acercándose a los grupos de criados, otras se alejaba y salía del atrio hacia el portal, volvía a entrar, sobresaltado, nervioso. Poco después, una de las veces en que iba hacia la puerta del zaguán, se fijó en el otra sirvienta de la casa, y dijo a la gente que estaba allí cerca,
este es de los que estaban con Jesús Nazareno. Pedro se volvió a sentar entre los demás junto al fuego, y le preguntaron, ¿es verdad que eres de los discípulos de ese hombre? Pedro dijo, no, no lo soy. Un criado, que le miraba fijamente, le dijo, seguro que eres uno de ellos. Pedro hizo como que se enfadaba, déjame en paz, hombre, he dicho que no lo soy. Y juró no conocer a Jesús. Pedro debiera haberse ya marchado la primera vez que le negó, debiera haber abandonado aquella compañía y conservación que tanto mal le hacía. Pero como continuó allí, su pecado y su culpa fueron mayores. La primera vez solo mintió, pero ya la segunda vez juró. Es un ejemplo para nuestra propia debilidad, debemos huir de las ocasiones de pecado para no caer en él. Pero Pedro se quedó junto al fuego, y su tercera negación aún fue peor que las dos primeras. Como una hora después, uno de los que estaban allí comentó, estoy seguro que este hombre andaba con él, se nota que es Galileo. Los demás repitieron lo mismo, seguro que tú eres uno de ellos, porque se nota que eres Galileo, y eso no lo puedes negar porque se ve en tu modo de hablar. Esto lo decía porque los galileos tenían un acento especial que les distinguía de los demás judíos. Pedro insistió en que no era discípulo del Señor, pero uno de los criados del pontífice, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, le descubrió, no lo puedes negar, yo mismo te vi en el huerto cuando estabas con él. Pero, hombre, ¿qué dices? No te entiendo. Pero como ya no le creían, empezó a jurar y a maldecir, y gritó, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente, el gallo cantó. Eran como las 4 de la madrugada. No ocurrió lo que Pedro había dicho, daré mi vida por ti, sino lo que el Salvador había asegurado, me negarás 3 veces. Todos los evangelistas cuentan las 3 negaciones de Pedro. Jesús se acordaba de Pedro, que estaba tan olvidado de él, y le echó una mano para que se levantara de su caída, le miró. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pudo ser que coincidieran aquel momento con la terminación del proceso y estuvieran bajando al Señor a otra habitación. Y, si no fue así, pudo ser que el mismo Pedro subiera al piso de arriba para ver qué hacían con el Señor. A pesar de que el Señor estaba sufriendo de aquella manera, le ayudó, mirándole. Miró el Señor a Pedro y, con su mirada, Pedro entendió lo que le quería decir, y se acordó de lo que le había dicho y él no quiso creer, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Y, saliendo fuera, lloró amargamente. Conoció la gravedad de su culpa y la bondad del Señor a quien había ofendido. Lloró con amargura porque las lágrimas nacían de la dulzura del amor de su Maestro. Él había afirmado en otra ocasión que Jesús era el Hijo del Dios vivo, y ahora, por miedo, había negado conocerle. Lloraba amargamente porque se acordaba de todos los beneficios que había recibido del Señor, como le había distinguido sobre los demás compañeros, se acordaba de que le había avisado y él, en cambio, en un momento, había hasta jurado no conocerle. Aquel juramento y aquellas maldiciones que echó delante de todos le quemaban las entrañas, y por eso lloraba a lágrima viva. Fue tanto su dolor que, desde aquel día, todas las mañanas, al oír el canto del gallo se sobresaltaba y le daba un vuelco al corazón, y durante muchos días lloró al acordarse. Empezó a llorar, dice San Marcos, como si aquel fuera solo el comienzo y su llanto continuara mucho tiempo después. Quedó Pedro tan herido con la mirada del Señor, que ni pudo retractarse públicamente de su mentira. Quedó tan arrepentido que solo pudo echarse a llorar. Con aquella caída fue ya más humilde y menos confiado de sí mismo, no quiso poner a riesgo más veces su flaqueza. Así pudo enseñar a los demás a evitar las ocasiones de pecar, y enseñó la verdadera fortaleza, la que viene de Dios. No quiso echarse allí mismo a los pies del Señor pidiéndole perdón, quizá le pareciera demasiado atrevimiento conseguir el perdón tan pronto, quizá quiso pedirlo primero con sus lágrimas y su penitencia. Solamente lloró y no dijo ninguna excusa, calló y lloró, y así lavó su culpa, con lágrimas. Y para llorar mejor se salió fuera. Se alejó del palacio donde había cometido el pecado. ¿A dónde iría a consolarse sino a la Virgen María, refugio de los pecadores, para contarle su tristeza y su amargura?
Ella le consoló y le dio la firme esperanza de alcanzar el perdón de su hijo. No sin motivo permitió el Señor que la piedra fundamental de su iglesia pecara y flaqueara así. Podemos aprender con esto que nadie debe confiar presuntuosamente en sí mismo, pues un apóstol tan privilegiado y tan querido cayó. Tomemos el aviso que nos da San Pablo: el que piensa que está en pie, fíjese bien, no sea que se caiga. También podemos aprender de lo ocurrido a Pedro que nadie debe desconfiar de Dios, por perdido que esté, pues Pedro, habiendo cometido un pecado tan grande, volvió a la primera amistad gracias a sus lágrimas y a su penitencia, y al amor de Dios. Fue hecho príncipe de los apóstoles, cabeza de la iglesia, pastor del rebaño de Cristo, depositario de las llaves del reino de los cielos. También San Agustín da otra razón, dice: me atrevo a decir que es provechoso a los soberbios caer en algún pecado claro y evidente, por el cual se vean tal como son, pecadores, pues con su soberbia ya habían pecado. Más pecador se vio Pedro cuando lloró su culpa que cuando presumía de su fidelidad. Y San Gregorio aún da otra razón, para que aquel que iba a ser pastor de la iglesia aprendiese por sí mismo cómo debía comprender las debilidades ajenas y compadecerse de ellas. La misericordia que usó el Señor con él fue grande y digna de ser siempre recordada. El Señor mira a su amigo que le ha negado para salvarle, y le da la mano para que no se pierda. Así fue de piadoso el Señor con él para que él lo fuera con las ovejas del rebaño que le iba a encomendar, para que no desamparase a nadie por muy enfermo o rebelde o perdido que estuviese. Cristo padeció por los hombres con amor. El Salvador pasó toda la noche entre los que se burlaban de él y le molestaban, y, mientras tanto, les deseaba la paz y la felicidad, y no pensaba en pensamientos de venganza. Nada ni nadie era más poderoso que él, y él se entregaba al sufrimiento por amor a Dios y a los hombres. Estaba triste el Señor, pero, a la vez, su amor era tan grande que se puede decir que deseaba sufrir, pues su dolor salvaba a los hombres. Esta noche de dolor fue también noche de consuelo y alegría, bañándose, bautizándose, como él dijo, con este baño, este bautismo de sangre, hartándose de oprobios. Este amor de Cristo supera y está por encima de todo entendimiento, porque la fuente de donde nace está también fuera de toda comprensión. Porque no se basa su amor al hombre en su perfección o en sus méritos, pues es una criatura imperfecta y pecadora. No es posible amar al hombre por sí mismo. El Señor no es ciego para poner su amor en una criatura que tampoco lo merece. Este amor se funda en el amor que el Padre Eterno le tiene a él, y en los inmensos beneficios que le concedió como hombre. Tanto es así, que por agradecimiento y obediencia y amor a su Padre, Dios amó a los hombres. Pero, ¿por qué ama Dios al hombre? Dios, en el mismo instante de la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, le dio el ser divino uniéndole a su divina persona. Por lo cual podemos decir, y es cierto, que aquel hombre, Jesús, es Dios, Hijo de Dios, ha de ser adorado en los cielos y en la tierra como Dios, porque lo es. Este es un regalo infinito porque lo que se da es ser Dios. Dios regaló a ese hombre, Jesús, el ser rey de toda la creación y el primero entre todos los hombres para que, como cabeza, por él fluyese a todos su virtud y su fuerza. Así que, en cuanto que es Dios es igual al Padre y al Espíritu, y en cuanto es hombre es el primero entre todos y la cabeza de todos. Posee una gracia infinita para que de él, como de una fuente o de un mar de gracia y de santidad se enriquezcan todos los hombres. No es solo que en él la gracia sea mayor, sino que es el santificador de todos los hombres, es, por poner un ejemplo, como un tinte en el que todos han de recibir este color de santidad. Bien que la santidad no es algo de fuera, sino interior, del ser entero. Cuando Jesús se viese a sí mismo así, y supiese que todo le venía de Dios, se encontrase siendo rey de todas las criaturas, y viese arrodillados delante de él a todos los espíritus del cielo, decid, si se pudiera decir, ¿con qué amor amaría a Dios? ¿Con qué deseo se ofrecería a servir y obedecer a Dios? No hay lengua que pueda hablar y explicar esta misteriosa grandeza. Al manifestar Jesús su inmenso deseo de servir y agradar a su Padre Eterno, el Padre Eterno le diría que le encomendaba la salvación de todos los hombres que se habían perdido por culpa del pecado de un hombre. A él encargaba esta empresa, debía amar a los hombres con tal amor que fuera capaz de pasar cualquier cosa por ellos para salvarles. Jesús amó a los hombres por amor a su Padre y por obedecerle, y,
como era Dios, les amó desde un principio con el amor de Dios. Dios regaló a Jesús la infinita gracia de ser Dios, y Jesús, al ser Dios, correspondió infinitamente agradecido y enamorado. De Jesús, fuente grande y río caudaloso, fluyó el amor de Dios a todos los hombres. El Padre Eterno entregó a Jesús todos los hombres. De eso habla con frecuencia el Evangelio: todo me ha sido dado por mi Padre. Todas las cosas, todos los hombres, que son míos, me los ha dado mi Padre. Esta es la voluntad del que me envió, de mi Padre, que no se pierda nada de todo lo que me ha dado. Pero como al encomendarle todo ya todo estaba perdido, fue como encomendarle que reconquistase y ganase todo otra vez. No mandó Dios a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Esta recomendación hizo que se preocupara con verdadera solicitud por redimir al mundo. Lo advierte San Juan cuando dice: sabía que su Padre había puesto todo en sus manos, por eso se levantó de la cena, se quitó el vestido, se puso una toalla, lavó los pies a sus discípulos. Por esta misma preocupación en cumplir el encargo de su Padre, dijo: he dado a conocer tu nombre a los hombres, que me diste. Por esto mismo hacía oración por ellos: no te pido por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y por la misma razón se ofreció por ellos, y por ellos yo me santifico. Cuando en el huerto le fueron a prender, por esta misma preocupación de cumplir el mandato de su Padre les defendió: si me buscáis a mí, dejad estos que se marchen. Y así se cumplió lo escrito que dice: no perdí a ninguno de los que me diste, no perdió a ninguno por su culpa. Por eso le dolió tanto la perdición de Judas, porque, habiéndoselo también encomendado su Padre, no quedase por él el conservarle a su lado y el salvarle. Guardé a los que me diste, y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, y así se cumplió la Escritura. De esta misma fuente nació no solo el amor a los hombres, sino también a todo lo que convenía para el bien y felicidad de los hombres. Esto dijo poco antes de su pasión: para que el mundo sepa cuánto es lo que yo amo a mi Padre, y que como me lo ha mandado así lo hago y lo cumplo. Levantaos y vámonos de aquí. Y se fue a morir por los hombres en una cruz. Era tan tarde el deseo de hacer a Dios este servicio que decía: con un bautismo he de ser bautizado, y como estoy inquieto hasta que llegue la hora en que se cumpla. Era tan grande el deseo que sentía de verse bautizado con sangre, que cada hora se le hacía 1000 años por la grandeza de su amor. En la fiesta de los Ramos quiso ser recibido por la gente de Jerusalén para que viera la alegría de su corazón, y, por la misma causa, entre aplausos y cubierto de rosas y flores, quiso subir a la cruz. El rey David expresó la fuerza del amor de Jesús al escribir: se alegró como un atleta para correr su carrera, desde lo más alto del cielo salió, y en su órbita llegó al otro extremo, y no hay nada que escape a su calor. El amor divino salió de Dios y volvió a Dios. No amó al hombre por el hombre, sino por Dios. No hay nadie que pueda escapar de su calor ni huir de su amor, porque su caridad es tan encendida que fuerza y casi obliga a los corazones, como dice el apóstol: el amor de Cristo nos empuja. Al apóstol Pablo le apremiaba tanto el amor de Cristo que, despreciando el hambre y la sed, las persecuciones, y la vida y la muerte, hasta deseaba por su amor, si fuera posible, padecer las penas del infierno. Desearía hasta ser apartado de Cristo por el bien de mis hermanos. El apóstol Andrés, al ver la cruz en que había de morir, le echaba piropos, y le decía que se alegrara como él se alegraba al verla. Estos ejemplos nos mueven a desear subir el escalón de la cruz y llegar al corazón de Cristo. Si nos parece grande el amor de Pablo y de Andrés, mayor es, infinitamente mayor, el amor de Jesús. También Jacob da un gran ejemplo de verdadero amor. 7 años sirvió a su suegro Labán para poderse casar con Raquel. Y tenía tanto trabajo que de noche casi no dormía y de día no descansaba. Andaba con la piel quemada por el hielo y el sol. Y, a pesar de esto, 7 años, le parecieron poco por el gran amor que sentía por Raquel. ¿Qué le parecería a Cristo una noche de burlas y 3 horas de cruz para conseguir como esposa a la Iglesia, y hacerla hermosa y sin ninguna mancha? Le parecería poco. Sin duda amó mucho más que padeció, y fue mayor el amor encerrado en su corazón que el sufrimiento que hacían ver sus heridas y sus llagas. Si lo que Dios le mandó hacer por todos los hombres se lo hubiera mandado hacer por cada uno,
por cada uno lo hubiera hecho. Y si como estuvo 3 horas en la cruz hubiera sido necesario estar allí hasta el fin del mundo, lo hubiera hecho, ¿qué amor tenía para todo? Fue mucho menos lo que el Señor padeció que lo que amó y deseó padecer, si solo esa muestra de sufrimiento fue tan sorprendente para muchos hombres, que fue escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Qué hubieran pensado si les hubiese dado otra prueba que mostrara toda la grandeza de su amor? La prueba de amor que nos dio ciega, en medio de tanta luz, a los que no creen, a los amigos, a los que conocen este amor, les deja pasmados cuando Dios les descubre este secreto, y les da a sentir este misterio, se deshacen en lágrimas, se abrazan de amor, les hace alegrarse en la tribulación y en el dolor, les da fuerza para acometer lo que todo el mundo teme, les hace desear y amar todo lo que Cristo ha deseado y amado. Este fue otro motivo de alegría para el Señor cuando estaba, en aquella noche, en medio de golpes y burlas, veía, gracias al dolor que sufría, la imagen del mundo ya renovado, los hombres transformados de carnales a espirituales. Veía a los hombres que, al conocer lo que había sufrido por ellos, se encendían de amor por él, se hacían a su imagen y semejanza, despreciando el mal y deseosos de hacer el bien en el mundo. Con esta alegría pudo sufrir la deshonra y la burla y el desprecio, lo pudo sufrir con fortaleza y sin desviar la cara para evitar las bofetadas y sin retirar su cuerpo para librarse de los golpes. Veía que a través de lo que hacían en él aquellos verdugos labraba el Padre Eterno, también en él, la imagen y ejemplo de los predestinados. Dios Padre se complacía en la obediencia de su Hijo y disponía y preparaba el premio con que quería honrarle por toda la deshonra que estaba sufriendo, componía un cantar con que alabarle perpetuamente en el cielo por todos los insultos que aquella noche le decía.